El futuro. ¿Qué va a pasar con nosotros o con nuestra vida? ¿Qué va a ser de nosotros en el futuro? Y cuando uno escucha noticias difíciles, noticias feas, uno dice, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de nuestros nietos? ¿Cierto? ¿Qué va a ser de las nuevas generaciones? Pero es una costumbre o es una preocupación usual en todos los seres humanos el futuro. Y por eso es que mucha gente, pues algunos por ejemplo leen los horóscopos, ¿cierto? Buscan la astrología, buscan diferentes métodos de adivinación a que les cuenten el futuro. De hecho, un tipo desesperado, preocupado por el futuro, ¿qué hacer de mi vida? Toma el teléfono y llama, aló, consultorio del adivino Merlín. Sí, con él. ¿Con quién hablo? No, pues valiente adivino. Yo no sabía. Valiente adivino. Entonces me acordó porque efectivamente no era muy buena adivino. Pero pregunta, con toda sinceridad, responda con la mano en su corazón. ¿A quién le gustaría conocer algo sobre su futuro? Sí, me voy a casar, será alto, rubio, será moreno. ¿Cómo será? Me voy a casar. Pero le quiero contar algo sobre su futuro que puede que no lo anime mucho, pero es real. Algo sobre el futuro, y es que si eres un verdadero creyente, en algún momento te van a criticar. Si eres un genuino creyente, en algún momento te van a criticar y en algún momento te van a perseguir. Si eres un verdadero creyente. No, pastor, pero pensé que me iba a dar los números del baloto cuando dijo que iba a hablar del futuro. Pensé que me iba a dar los números del baloto. Sí, la verdad es que esto no es agradable, pero es la verdad. Pero es la verdad, y es algo que está en el futuro de todo verdadero creyente. Y si todavía no lo han hecho, o sea, si todavía no te han perseguido, si todavía nadie te ha criticado, si todavía nadie se ha burlado, nadie te ha señalado, si todavía nadie te ha reclamado por causa de tu fe, pues prepárate, porque en algún momento no muy lejano lo van a hacer. Lo van a hacer. ¿Sí? Recuerdo hace muchos años cómo estaba enfrente de la iglesia repartiendo tratados, invitando a la gente a la iglesia, y fue como la primera vez, o bueno, ya fue otra de tantas veces, porque el primer rechazo violento lo sufrí en mi propia casa de mi propio padre, de mi propio papá, que cuando me convertí me echó de la casa a los 18 años y me tumbó los dos incisivos superiores de un golpe. Pero años más adelante, cuando estaba repartiendo los tratados en la puerta de la iglesia, pasó un varón de una manera tan despectiva, me miró de arriba abajo con los tratados y pegó un escupitazo enfrente de mis pies y dije, wow, la cosa es en serio. De verdad que esto hay personas a las que esto el evangelio les cae muy mal. Les cae definitivamente muy mal. Y nosotros como iglesia y como país en general, por la bondad de Dios, no vivimos la persecución tan intensa como se vive en otros países. ¿Sabe usted que 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido? Según las cifras de la organización Puertas Abiertas, que es una organización que mide el tema de la persecución a nivel mundial, 1 de cada 7 es perseguido en todo el mundo, 1 de cada 7 cristianos. 1 de cada 5 en África. En Asia son 2 de cada 5, o sea, casi la mitad. Casi la mitad de los cristianos en Asia son perseguidos. Y perseguidos no es solamente que te miraron mal, que te miraron feo, que te hicieron un desplante, sino que muchos de ellos su vida corre peligro por causa de su fe. 2 de cada 5 en Asia. 1 de cada 15 en América Latina. Dice, bueno, no estamos tan mal, pero 1 de cada 15. Pero, ¿sabe usted que Colombia, nuestro querido país, en cifras de persecución, ocupa el número 22 en todo el mundo?
El país número 1 es Corea del Norte. Corea del Norte. No sé si escuchaste la noticia que a una pareja en Corea del Norte, a un niño de 1 año en Corea del Norte, lo condenaron a cadena perpetua. A un niño de 1 año. Esas son noticias de hace una semana. Un niño de 1 año condenado por el gobierno a cadena perpetua porque le encontraron a sus papás una Biblia. Le encontraron a sus papás una Biblia y condenaron a un niño de 1 año a cadena perpetua. Eso sucedió apenas la semana pasada. Colombia ocupa el número 22, la posición 22, entre países que más persiguen a los cristianos en el mundo. Y somos los primeros en América Latina. Es decir, que sea un país en América Latina donde más se persiguen a los cristianos es acá en Colombia. Especialmente está asociado a temas del conflicto armado, donde hay regiones donde nosotros no lo vivimos aquí en Bogotá. Esa es la verdad. Pero hay muchas regiones, muchos municipios en nuestra querida Colombia donde no se puede hablar libremente el Evangelio, porque llegan los grupos armados al margen de la ley y te sacan. Y se vive también aún dentro de las urbes, dentro de las ciudades, sobre todo en lugares, por ejemplo, de zonas de microtráfico, zonas gobernadas por las bandas. Porque saben que el trabajo de los pastores, el trabajo de los creyentes, les quita comercio, les quita clientes. Entonces prefieren que se vayan para que no se les dañe el negocio y los hacen salir. Entonces lo vivimos nosotros también dentro de las ciudades. Se estima que, según cifras de Puertas Abiertas, 5.621 creyentes son asesinados cada año por causa de su fe. No es que en un atraco, no, específicamente por causa de su fe. 5.621 personas en el mundo. 2.100 iglesias son atacadas cada año. Le rompen los vidrios, los roban, se las queman. 4.542 cristianos son detenidos cada año por causa de su fe. 4.500. 5.600 mueren, cerca de 4.500 mueren, son detenidos por causa de su fe, por problemas políticos, son perseguidos a nivel político, son perseguidos por la sociedad, o como les digo, víctimas del conflicto, de los diferentes conflictos armados. En un país como Estados Unidos, que desde su independencia se ha considerado un país cristiano, la semana pasada en los estados de Utah, Texas, Florida, Carolina del Sur, varias instituciones educativas prohibieron el ingreso de las Biblias a sus instituciones, supuestamente por tener contenido vulgar y violento. Supuestamente por tener contenido vulgar y violento. Entonces en esas instituciones no se puede entrar con una Biblia porque es ofensivo, pero se pueden entrar preservativos y se pueden entrar con su dosis personal de droga si usted consume. O sea, droga puedes entrar, pero una Biblia no. En un país cristiano, como en los Estados Unidos de Norteamérica. Mis amados, el Señor quiere prepararnos porque es verdad que vienen días difíciles. Vienen días difíciles porque estamos enfrentando un tremendo choque cultural. Y el problema no está en los políticos. ¿Sabes dónde está el problema? En la academia. Para el caso de Colombia, el problema está en FECODE. El problema está en las instituciones educativas. Entonces están formando las mentes de los nuevos profesionales, adoctrinándolos en este tipo de ideologías. Estamos enfrentando un tremendo choque cultural. En este momento en Colombia, y hemos pasado la nota dentro de las peticiones de oración, se está debatiendo la ley que permite mutilación en los niños para cambio de sexo, o sea, donde se le da autonomía a un niño entre 5 y 10 años que se identifica a sí mismo como mujer, o si ya eres un adolescente, 14, 15 años, para que te quiten los senitos. Por ejemplo, si ella es una mujer que dice me siento como un hombre, haciendo unas amputaciones, o si es un varoncito, que le quiten su miembro viril. O sea, una cosa terrible. Pregunto,
Si llega tu niño de 10 años, papá, yo me identifico como un pirata, ¿le quitarías un ojo y le pondrías una pata de palo? Porque el niño, él se identifica así, es que soy libre, pero ¿lo harías? O sea, ¿hasta dónde nos quieren entorpecer? ¿Hasta dónde quieren ir más allá del sentido común? Entonces, estamos enfrentando un terrible choque cultural que busca, de manera especial, bajo las banderas de la ideología de género, bajo las banderas del feminismo, bajo las banderas de diferentes movimientos, desautorizar a los padres y permitir que cada uno haga lo que quiera, pero en sí lo que están buscando es atacar el principio bíblico sobre la familia. El principio bíblico sobre la familia. Entonces, como iglesia debemos prepararnos porque la cosa se va a poner difícil. O sea, nos van a criticar, nos van a hacer el feo, nos van a hacer desplantes, pueden venir amenazas legales, incluso. O sea, si llegan a aprobar ese tipo de leyes, pueden meter a los papás a la cárcel. Al papá que impide el libre desarrollo de la personalidad de su niño. O sea, los autoriza a eso, a meter al papá a la cárcel. Y son leyes que ya están establecidas en algunos estados de Estados Unidos y en países como Canadá. Escuchaba la semana pasada la entrevista a un padre en Canadá que está ya exiliado precisamente por el problema legal que tiene en Estados Unidos, por oponerse a una operación de cambio de sexo de su hijo menor de edad. Por oponerse a una operación de cambio de sexo. Digo, mientras yo sea tu papá y tú seas menor de edad, yo voy a dar la pelea. Y por eso él está exiliado. Entonces, amados, no nos extrañe la persecución. No nos extrañe que le empecemos a caer mal, que le empiece a caer mal a mucha gente. Si eres un cristiano que va a madurar y que va a crecer en la fe, le vas a caer mal a mucha gente. Así como pasó con nuestro Señor. Y sé que esa noticia no es agradable, pero la buena noticia es que Dios nos va a respaldar en medio de la persecución. Dios respalda a su iglesia en medio de la persecución. Y que sí podemos superar la persecución. Esa es la verdad del Evangelio. Por eso el mensaje del Señor en esta tarde tiene un nombre muy sencillo: perseguidos. Perseguidos. Y vamos a responder a la pregunta de esta tarde: ¿cómo deberíamos enfrentar la persecución? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como iglesia? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Y nos enfocamos en la persecución en torno a la fe, pero es un hecho que nosotros no solamente es la persecución que experimentamos, en ocasiones somos perseguidos laboralmente por asuntos que no necesariamente tienen que ver con la fe. Pero en muchos escenarios, en ocasiones somos perseguidos. ¿Cómo deberíamos responder nosotros? Entonces vamos a ver en esta tarde 4 acciones para enfrentar la persecución. Y lo vamos a hacer mirando el ejemplo de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva, porque ellos frecuentemente experimentaron la persecución. Entonces ellos sí que pueden darnos clase de cómo deberíamos hacerlo nosotros. La historia que vamos a leer, para que usted se vaya acercando al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 12. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Lo citamos en el contexto. La semana pasada veíamos cómo la iglesia venía creciendo, la perseguían y la iglesia crecía. Después se levantó la persecución más grande que han enfrentado, fue cuando mataron a Esteban. Y la iglesia en Jerusalén para muchos se acabó porque la gente tuvo que irse a diferentes lugares. Y uno de los lugares donde llegaron fue Antioquía de Siria. Ahí en Antioquía fue el lugar donde llamaron cristianos por primera vez a los cristianos. Ahí en Antioquía. Y quienes empezaron a liderar el trabajo en esa iglesia, o acompañar el trabajo en la iglesia, fueron Pablo y Bernabé. En ese momento de que la iglesia de Antioquía estaba creciendo, cogiendo fuerza, igual la persecución seguía en Jerusalén. Y es lo que nosotros vemos en el capítulo 12. Leamos los versículos desde el 1 al 5. Mira cómo dice la palabra del Señor. Dice: en ese tiempo el rey Herodes
hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero miren el versículo 5. Pero, mientras mantenían a Pedro en la cárcel, ¿qué hace la iglesia? Oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Y aquí encontramos la primera acción que nosotros debemos aplicar cuando enfrentamos la persecución. Y es que cuando somos perseguidos, debemos contestar en oración. ¿Cómo contestó la iglesia? En oración. Y es muy bonito ver cómo la iglesia no se puso a hacer un plan, porque ahí estaba Simón el Celote, que era uno de los líderes de la iglesia. Él era el guerrillero, estratega militar. Él bien había podido cranearse un plan. Bueno, ¿cómo vamos a sacar a Pedro de la cárcel? Vamos a meternos por acá de noche, no sé qué, unas cuerdas. Ellos no pidieron asesoría a Simón el Celote. En última, muy posiblemente vieron que ellos militarmente no tenían cómo hacerlo. Habían 16 solo para cuidar a uno. 4 grupos de 4 solo para cuidar a unos soldados romanos bien armados. El mejor ejército del mundo, el ejército romano, cuidando a Pedro. Y la verdad es que muy posiblemente como iglesia también tenían miedo, después de ver lo que le pasó a Jacobo, que lo acababan de decapitar. Pero no, esa vaina, este tipo realmente es peligroso. Lo cierto es que ellos no intentaron responder por la fuerza a aquellos que los perseguían. Y eso nos recuerda, amados, que es que no vale la pena agarrarnos con aquellos que nos persiguen. Pastor, pero es que es injusto. No tratan a uno tan mal, eso le dicen tan feo, se la montan a uno por nada. Eso le dan a uno ganas de ministrarlo. Un hermano que decía así, pastor, mi mano derecha no se ha convertido, pastor. Decía, si estoy listo para ministrar al que sea, la mano derecha no se me ha convertido, decía el hermano. Y hay algunos así, pero realmente la respuesta de la iglesia fue orar, porque la persecución es un asunto espiritual. La persecución es un asunto espiritual. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12, en donde deberíamos enfocarnos. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. La pelea es con el diablo. La pelea no es con el esposo, con el jefe, con el vecino, con el papá, con el que critica, con fulano. La pelea no es con esa persona. Es una pelea espiritual. Tu pelea no es con esa persona que te señala, que te critica, que te hace el feo. No es con ella. La pelea es con el diablo. Es un asunto netamente espiritual, y por eso nuestra respuesta debe ser una respuesta espiritual. El problema de algunos es que cuando llegan a esta situación se ponen a alegar. Se ponen a alegar, terminan desagarrados, y en vez de acercar a esa persona a la fe, lo que hacen es alejarla más y entrar en el juego de ella. Porque usted sabe que hay gente que es experta en molestar solamente porque le encanta verlo a uno con la piedra afuera. Solo por el placer de ver lo que se está sonrojando, solo por eso ya vienen a molestar. Entonces están entrando en el juego. Por eso, cuando te critiquen y te persigan por causa de la fe y te hagan sentir mal, te hagan desplante, no respondas con 2 piedras en la mano.
contesta en oración. Pon esa situación delante de Dios, delante del Señor. Y recordemos que esta situación era de persecución, pero era un tema crítico, era un tema peligroso, porque era que ya habían matado a Jacobo. La iglesia que pensaba, en cualquier momento matan también a Pedro, y no queremos que lo maten. Pero lo que nosotros vemos acá en esta historia es que la oración es capaz de hacer lo que la fuerza humana no consigue hacer. Lo que la cantareta no puede hacer y el alegato no puede hacer, la oración sí lo puede hacer. Por eso es mejor orar. Ante el peligro, ante la persecución, debemos orar al Señor para recibir ayuda. O Dios responde o no responde las oraciones. Claro que Dios responde las oraciones. Miren cómo respondió el Señor la oración de la iglesia. Versículo 6 al versículo 9. Dice: la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete, cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel le añadió: échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía como que se trataba de una visión. Así lo vivió Pedro. Aquí está la respuesta de Dios a las oraciones de la iglesia, porque nuestro Dios responde oraciones. Dios envió un ángel para liberar a Pedro, y este ángel le dio unas instrucciones muy específicas, pero aún en medio de la confusión que tenía Pedro, Pedro le obedeció. Y aquí encontramos la segunda acción que debemos tomar cuando somos perseguidos, y es comprometernos a obedecer la palabra de Dios. Esto fue lo que hizo Pedro, obedecer la palabra de Dios. ¿Por medio de quién vino la palabra? Por medio de un ángel. ¿Usted sabe qué significa la palabra ángel? Mensajero. Eso significa la palabra ángel. ¿Y sabe, según el libro de Apocalipsis, quién es el ángel de la iglesia? ¿Alguien sabe, según el libro de Apocalipsis, a quién se le llama el ángel de la iglesia? Pastor. ¿Quién dijo al pastor? Sí, señora, el pastor. ¿No ve ese brillo? ¿Lo dice la palabra? No, pero es lo que dice la palabra. Escribe al ángel de la iglesia. Y cada ángel de cada iglesia se está refiriendo al pastor, porque es el encargado de dar el mensaje del Señor. El encargado de dar el mensaje de la palabra de Dios. Y lo cierto, aquí Pedrito no estaba entendiendo al ángel, así como algunos no entienden al pastor muchas veces, pero ¿cómo así? A veces como que no lo entienden. Pedrito no le estaba entendiendo al ángel, pero sin embargo obedeció la voz de Dios, a pesar que no entendía del todo. Estaba confundido con lo que estaba pasando, no lo entendía del todo, pero él obedeció la voz de Dios. Y en tiempo de persecución, amados, nosotros necesitamos obedecer la voz de Dios, porque se viene una persecución, como les digo, una persecución cultural. Están haciendo de todo para hacernos creer que la palabra de Dios está equivocada, para hacernos creer que hombre con hombre, mujer con mujer del mismo modo y en sentido contrario, y no pasa nada. Al año pasado habían 25 opciones a las cuales las personas podían escoger su género. Habían 25 al año pasado. A este año ya hay 35.
Y son las opciones que en el menú, a través de instituciones como Pro Familia, le van a ofrecer a nuestros niños para que ellos, ¿con cuál te identificas, papito? Escoja cualquiera de estas 35. O sea, ya van en 35. ¿Sabe usted qué es un pansexual? Yo no sé. No sé si tiene que ver algo con el pan, y creo que no. Mira, hay pansexual, o sea, vi unos nombres, me llamó la atención. Solo escogí unos que me llamaron la atención: pansexual, intersexual, homoflexible, y otro soy de género fluido. Son algunas de las 35 opciones que hoy le ponen a la gente. Soy transexual. Yo lo único que sé, estos son los transeconómicos. ¿Y usted sabe cuáles son, cierto? ¿Sabe cuál es el transeconómico? Es un multimillonario viviendo en el cuerpo de un hombre de estrato 1 o 2. Él se identifica como millonario, pero vive en estrato 2. Estrato 1 o 2, y por eso vive como millonario. Pero amados, el punto es que quieren hacernos creer que la palabra de Dios no es verdad. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Muy sencillo. Génesis 1:27. Así de sencilla es la palabra de Dios, para aquellos que dicen que es complicado. Génesis 1:27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Así de sencillo. Hombre y mujer los creó. Y te van a preguntar, ¿y dónde dice eso? Que solamente hay hombre y mujer. Número 1, lo dice la Biblia. Número 2, lo dice el código genético del hombre. Lo dice el genoma humano. Solo hay 2 sexos. O tienes cromosoma XX o XY, pero no hay más. Lo dicen a la hora de que un forense tiene que hacer un levantamiento de cadáver. Y te hacen un examen de ADN. Cuando hacen el reconocimiento del cuerpo, dicen, esto es un hombre o es una mujer. Es así de sencillo. Pero nos quieren hacer creer eso. Nos quieren hacer creer que los padres no deben corregir a sus hijos, porque ahora se usa la crianza respetuosa. Nos quieren hacer creer que la mujer no debe someterse al esposo, porque ella también es capaz. Claro que es capaz. Y que ella es quien debe vivir empoderada. Eso es lo que nos quieren hacer creer. Es violentar el orden bíblico, el orden que estableció el Señor. Por eso es que ante toda esta oleada de ideologías, amados, necesitamos mantener firme nuestro compromiso con la palabra de Dios. Firme nuestro compromiso con la palabra de Dios. Porque una de las tentaciones más comunes, cuando viene la crítica, cuando empieza la persecución, cuando empiezan a hacernos el feo, algunos empiezan a hacerles el feo, una de las tentaciones más comunes es empezar a negociar los principios para no vernos tan fanáticos. Entonces, como para no caerle tan mal a la gente y no quiero que me llamen de fanático, pues entonces, un fin de semana de tabernita, eso que tiene una carita al aire. Soy cristiano, pero no soy fanático. ¿Sí? Y entonces, para no caerle tan mal a la gente, entonces empezamos a negociar los valores y los principios de la Biblia. Y claro que está mal, necesitamos obedecer la palabra, porque fue la obediencia a la palabra de Dios la que le dio la libertad a Pedro. Imagínense si Pedro no hubiera hecho caso al ángel. De pronto en el siguiente capítulo estábamos leyendo y al otro día leyeron que Pedro. Pero fue su obediencia a la palabra lo que le dio libertad. Versículo 10 dice: pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Pedro obedeció la palabra de Dios y eso fue lo que le dio
libertad. Esa misma palabra que en un principio le parecía como confusa, que no la entendía y la cual tenía dudas, pero sin embargo la obedeció y funcionó. Ahora, ¿qué hizo Pedro una vez que estuvo fuera? Mire los versículos del 11 al 17, continuemos con la historia. Entonces, una vez que Pedro estaba fuera, Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, ¿qué hizo Pedro? Fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Mire la iglesia siempre orando. La iglesia orando. Historia, llamó a la puerta de la casa y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrirle. Pedro está a la puerta, exclamó. ¿Estás loca?, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían: debe ser su ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando, Pedro seguía golpeando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señal de que callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Jacobo, el hermano del Señor, no el fallecido, sino el hermano del Señor, que era otro líder de la iglesia, también conocido como Santiago, el escritor de la carta de este nombre. Y luego salió y se fue a otro lugar, dice la escritura. Mira la actitud de Pedro y mira lo gracioso de la historia. Esta mujer la pobre Rode ni siquiera le abrió el pobre Pedro, le fue allá afuera engarrotado, aguantando frío de la misma emoción. Pedro dice, les cuenta cómo el Señor lo había librado, y dice: cuéntenselo también a otros. Y aquí encontramos la tercera acción que necesitamos aplicar cuando estamos siendo perseguidos, y es compartir las buenas nuevas. Si nos están persiguiendo, nuestra respuesta debe ser compartir las buenas nuevas. Porque el propósito del enemigo al matar a Jacobo y al encarcelar a Pedro, ¿cuál era? Callar a la iglesia. No quería que el mensaje del evangelio se siguiera extendiendo. Pero una vez Pedro estuvo afuera, se fue corriendo a contarle a los hermanos lo que Dios había hecho. ¿Y qué les dijo? Les encomendó a otros que también le contaran a otros la buena noticia. Y el texto termina diciendo que después de eso se fue a otro lugar. ¿A qué se fue? A poner su vida a salvo y a seguir predicando. A seguir predicando. A eso se fue. A seguir predicando las buenas nuevas. Amados, el enemigo muchas veces va a levantar críticos, va a levantar personas para intentar señalarte, intentar avergonzarte, de manera que tú sientas pena y dejes de hablar de Dios a otros. Que sientas pena y que no le hables de Dios a otros, y que sientas vergüenza. Pero nosotros, como hijos de Dios, no tenemos por qué sentir vergüenza. Miren cómo lo hacen las personas del mundo. El borrachín se reúne con sus amigos domingo en la mañana y dice: anoche me tomé 45 bolas y vean cómo está. 45, petaco y medio. Siente algo de vergüenza por eso. Se gastó la plata a la quincena, no pagó el arriendo, pero siente algo de vergüenza por eso. 45, y se siente, no siente nada de vergüenza. ¿Cuántos no son los que confiesan a sus amigos sus infidelidades, sean hombres o mujeres, y lo hacen con orgullo?
yo sí puedo acostarme con fulano, con fulano. Y lo hacen con orgullo. No sienten vergüenza. No sienten vergüenza de hacer lo que hacen. Si a ellos no les da pena hacer lo que hacen, a nosotros como hijos de Dios tampoco tiene por qué darnos pena vivir como vivimos y tener el mensaje que nosotros tenemos. No tenemos por qué avergonzarnos, amados. No podemos caer en el juego del diablo. Y tú también tienes unas buenas nuevas que contar. Claro que tienes unas buenas noticias que contar. ¿O es que Dios no ha hecho nada contigo? Cuéntale a otros que Dios te ha hecho. Cuéntale a otros que Dios te sanó. Cuéntale a otros lo que Dios ha hecho en tu hogar, lo que Dios ha hecho contigo. Cuéntale a otros que Dios te sanó, que Dios te restauró, que Dios restauró tu hogar. Cuéntale a otros cómo Dios te rescató del infierno y te salvó, que estabas en la cárcel del pecado, condenado, listo a que te mataran. Pero Dios te sacó de ese lugar y te da una nueva vida. Mis amados, el enemigo siempre intentó por todos los medios callar a la iglesia. Persecución tras persecución, una y otra vez. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, el enemigo nunca pudo ni nunca podrá callar ni cerrar la boca de la iglesia. Y una de las armas que más utiliza es la persecución, la crítica injusta, la burla, la amenaza a quienes hablamos de Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa voz? No hable con fulano, no se meta en un problema. No hable para no meterse en un problema. Esa voz de Satanás. Esa es la voz del diablo. No hable con fulano para no meterse en un problema. Esa voz es del diablo. Porque si hay algo claro que nos deja esta historia, es que en medio de cada persecución, Dios siempre respaldó a su iglesia. Por eso es que en cuarto lugar, cuando somos perseguidos, debemos confiar en el poder de Dios. Debemos confiar en su poder. Y la otra vez alguien me clamaba o me preguntaba, ¿debo confiar en un Dios que permite esas injusticias? ¿Debo confiar en un Dios que permite la muerte de sus apóstoles? Este Jacobo que está muriendo aquí era uno de los consentidos del Señor. Eran Juan, Jacobo su hermano y Pedro. Eran el grupo más íntimo del Señor. Y le están cortando la cabeza. ¿Debo confiar en un Dios así? Amado, por supuesto. Porque el mismo Dios que permitió la muerte de Jacobo es el mismo Dios que liberó a Pedro. Es exactamente el mismo Dios. No debemos creer las amenazas del diablo, porque el diablo es mentiroso. El único que cumple su palabra al pie de la letra es Dios. Él es el único que cumple fielmente su palabra. Pero el diablo es padre de mentira. El diablo es un mentiroso, lleno de artimañas. Es decir, que el diablo amenaza, pero el diablo no cumple. Y no cumple ni años. Él sí tiene el deseo de acabar con cada creyente. Pero si él pudiera hacerlo, ya no tendríamos iglesia hoy. Con la ira que tiene Satanás en contra de la iglesia, si él pudiera hacerle algo, ya no tendríamos iglesia hoy. Si él fuera tan poderoso como dice ser. Hay una realidad, amados, y que día tras día son miles de personas que mueren por el Evangelio. 4.600 algo al año, 5.600 algo vemos al año que mueren por causa del Evangelio. Esa es una realidad. Pero sigue siendo una minoría aquella que tiene ese privilegio, porque son una minoría privilegiada, porque es un gran privilegio morir por el Evangelio. Pero ese privilegio el Señor lo ha reservado para una minoría. Para una minoría, en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, Dios protege a los suyos.
y frecuentemente está obrando de maneras sobrenaturales para salvarlos. Por eso debemos confiar en este Dios, porque Él salva a la mayoría, porque usa medios sobrenaturales para salvarlo. ¿Había oportunidad para Pedro? No había oportunidad, no había forma militar de hacerlo, pero Dios lo hizo. 16 contra 1, y Dios sacó a Pedro. ¿Por qué más debemos confiar en nuestro Dios? Porque Dios es oportuno. ¿Recuerda usted cuándo le dio la salida a Pedro? Versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio. Esa misma noche que lo iban a sacar al juicio para poderlo condenar públicamente, esa misma noche el Señor lo sacó. Porque nuestro Dios es un Dios oportuno. ¿Por qué más debemos confiar en el poder de Dios? Porque Dios responde las oraciones. ¿Respondió o no respondió las oraciones de la iglesia? Amén. La iglesia oraba intensamente. Y Pedro llegó a la casa. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Oraban intensamente. Por eso es tan importante que estemos martes, jueves, a la madrugada, en nuestros ayunos, orando constantemente. ¿Por qué más debemos confiar en el poder de este Dios? Porque Dios castiga a los perseguidores. Porque aquellos que hoy te persiguen y aquellos que te critican tanto y que no se van a arrepentir, Dios se va a encargar de ellos. Y se han portado mal contigo, y han sido injustos contigo, te han señalado, Dios se va a encargar de ellos. Por eso, en lugar de agarrarnos con ellos, debemos orar. Es lo que dice el versículo 18 y 19. Miren cómo el Señor juzgó a los perseguidores. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Mire el versículo 21 al 24. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: «Voz de un Dios, no de hombre». Al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Versículo 24. Mueren los perseguidores, pero hay otro pero. Siempre que veo un pero en una narrativa, presten mucha atención. Pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. ¿Qué pasó con los perseguidores? Murieron. ¿Qué pasó con la iglesia y con la palabra? Seguía creciendo. Seguía creciendo. Aumentaba en número. Por eso necesitamos confiar en el poder de Dios. Porque Dios está sobre todas las cosas, porque Dios es soberano, porque Dios es oportuno, porque Dios responde a oraciones, porque Dios utiliza medios sobrenaturales. Pero sobre todo, amado, debemos confiar. Porque este Dios maravilloso se manifiesta a pesar de las dudas y de la incertidumbre de sus hijos. A pesar de todo eso. Miren el texto, ¿qué pasó con Pedro mientras el ángel lo sacaba? Pedro no estaba seguro. No, cuando llegó el ángel, hola, sí que se está demorando, casi que no viene. No, él no entendía, él no sabía. No estaba ni siquiera seguro. Después de que estaba afuera, dice que cuando volvió así como que reaccionó, oiga, sí, el Señor me sacó. ¿Qué pasó con Rode y con la iglesia cuando Pedro llegó allá? No, Pedro no. Pero no estaban orando para que Dios soltaran a Pedro. Estaban orando para que Dios liberara a Pedro, pero cuando Dios lo liberó, no creyeron. ¿No le parece gracioso? Oraban,
sin siquiera estar completamente convencidos de si Dios podría o no podría hacerlo. Amados, aún esa pequeña fe, aún nuestra pequeña e imperfecta fe, en el reino funciona. Funciona. Esa pequeña fe que tiene funciona. Por eso las palabras del Señor fueron: si tu fe fuera como un granito de mostaza así chiquita, te sirve. Te sirve. Por eso no dejen de orar, no dejen de confiar. Y a veces dicen: no, yo no soy como otro, no soy como el pastor, no soy como líder tal, yo no sé orar, no, a mí me da pena. No dejen de hacerlo. No dejen de confiar en el Señor. Porque funciona. Una fe pequeña como esta es una fe que funciona. Así que en medio de la persecución queremos confiar en el poder de Dios, porque el Señor es soberano, porque Él está por encima de todos los gobiernos del mundo, porque el Señor es bueno, porque nuestro Dios es un Dios bueno. Amén. Porque el rey humano, ¿sabes qué hizo el rey humano con sus siervos? Que le estaban haciendo caso, los mandó a matar. ¿Qué hizo Herodes con sus siervos? El rey humano manda a matar a sus siervos que le hicieron caso. Encierren a este hombre, guárdenlo. El rey humano manda a matar a los culpables. El rey humano manda a matar a los culpables. Pero el rey divino respalda a los suyos. El rey divino respalda a los culpables, a los imperfectos, a los que no tienen una grandiosa fe. El Dios divino te respalda. Cuando nos meten estos líos, amados, estamos en la escuela de la fe. En este camino con el Señor, cuando enfrentamos las persecuciones, cuando enfrentamos nuestros líos, es esta bendita escuela de aprender a confiar en el Señor, de aprender a confiar en Él. Y nos damos cuenta que a veces oramos y ni siquiera estamos creyendo realmente lo que oramos. Y a veces el Señor está obrando y ni siquiera nos estamos dando cuenta que tenemos al Señor al lado que está orando. Y no nos estamos dando cuenta. Pero en medio de ese camino estamos aprendiendo. Estamos creciendo. Estamos desarrollando nuestra fe. Desarrollando nuestra fe. Es muy probable que vengan tiempos muy difíciles, que sea difícil ejercer nuestra fe, que haya muchos señalamientos, problemas legales. Eso es muy probable. Eso es probable. Pero lo cierto, lo absoluto, es que la iglesia va a prevalecer. Es que la iglesia va a prevalecer. Y que Dios va a respaldar a sus hijos. Aún esos hijos con una fe imperfecta y pequeña. Aún a ellos el Rey Divino nos respalda. Ahora la pregunta que es hacerte: bueno, ¿cómo vas a responder cuando eso suceda? ¿Cuál va a ser tu respuesta cuando te persigan, cuando te traten mal, cuando se burlen? ¿Vas a dejar de venir a la iglesia? ¿Vas a dejar de compartir tu fe con otros? ¿Vas a dejar de hacerlo? Porque el Señor en su palabra nos está dejando claro que ese no es el camino. Que ese no es el camino. Que Dios permite todo esto para enseñarnos a creer. Enseñarnos a creer en Él. Que estamos en esta escuela de la fe. Y quisiera que guardaran esto en su corazón en esta noche. Y es: aún quien una fe pequeña consigue demostrar, el respaldo de Dios siempre puede encontrar. Aún quien una fe pequeña consigue mostrar, el respaldo de Dios siempre podrá encontrar. Pues ánimo, amado. Si te has considerado un nivel espiritual muy bajo, que tu fe es imperfecta,
La buena noticia es que esta fe te alcanza. Te alcanza. Gracias a la bondad de Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y damos gracias así?